El siguiente video es patrocinado por Whokeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office, y con el código PROFE escrito en mayúsculas obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras. Esta serial te servirá para un computador y de por vida. Finalmente, licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Ya sabes que todos los fines de semana estoy en vivo en este canal respondiendo a tus preguntas relacionadas con el jailbreak, así que atento a los horarios que estás viendo acá en pantalla para que nos encontremos en vivo en la semana número 116, iOS 16. Wow, bueno, vamos a empezar. Apple estuvo liberando en estos días la segunda beta para desarrolladores y pública también de iOS 15.6, y francamente esta nueva versión no trae ninguna gran novedad que tenga que ser anunciada con bombos y platillos, sobre todo con las últimas novedades que han salido del jailbreak y la liberación de Fields Escape. Es una muy mala versión para estar esperando el jailbreak en el corto plazo, pero aún así la gente de App Store nos ha entregado la novedad que siempre esperamos con cada liberación de iOS, y es esta confirmación de que está funcionando App Store sin ningún problema con esta última liberación que hizo Apple. Así que si quieres estarlo utilizando, te voy a estar dejando este tutorial en la descripción para que veas cómo estar instalando Watusi, Rocket, Sercube y la aplicación que tú desees que esté modificada con tweaks, e incluso Fortnite lo puedes hacer con App Store. Y ahora, con todo este evento de Apple, el WWDC y su nueva versión de iOS 16, nos empezamos a preguntar, ¿será que App Store va a funcionar? Bueno, hay que dejar en claro que iOS 16 sin ninguna duda se está construyendo en base a lo que es la última beta de iOS 15.6 y probablemente con 15.5 o con 15.4. Y teniendo ya ese fundamento y la confirmación de que App Store está funcionando, bueno, tenemos una tremenda noticia, porque hace unos días atrás la gente de App Store, que está liderada por Riley, acaba de liberar una tremenda actualización, y de hecho ellos compartieron de manera muy orgullosa que ya su herramienta ha sido descargada e instalada más de 1,5 millones de veces, que es un número tremendo de personas que estarían al menos probando lo que es esta herramienta. Y la versión que vamos a poder estar probando con esta nueva versión de iOS 16 es la 1.5, que trae muchísimas mejoras que son las que te voy a estar compartiendo a continuación. La primera es AltJIT, que tal como explican ellos vendría a ser una especie de motor que ayuda al funcionamiento optimizado de las aplicaciones que son instaladas a través de App Store, dándoles la optimización que tú buscas para estas aplicaciones. Así que cuando abras alguna aplicación va a estar cayendo esa notificación que ves allí en la parte superior de cada captura, indicando de que está siendo acelerada y optimizada. Y de hecho esto también tú lo puedes activar directamente desde las aplicaciones allí que tengas en App Store, y ahí está el botón de Enable JIT para que lo puedas conseguir. Y ahora sí viene una que es una de mis favoritas. Nos anuncian de que App Store ahora está corriendo para todos los dispositivos, incluyendo si es que se encuentran desde iOS 9.3 ya hacia arriba, y ahora puedo estar instalando aplicaciones .ipa directamente desde el escritorio de macOS o el de Windows, simplemente con el icono, ahí lo puedo ver, y ahora se está habilitando allí estar instalando la aplicación .ipa. Han creado este atajo que sin duda va a agilizar bastante el proceso para estar instalando o actualizando las aplicaciones que tú ya tengas en tu dispositivo. La siguiente novedad tiene que ver con estar utilizando tu mismo Apple ID para estar instalando App Store en varios dispositivos. Antes tenías que estar creando un Apple ID para un dispositivo y luego para estar instalando App Store en otro dispositivo, pero ahora puedes ocupar el mismo para colocar esta aplicación dentro de tus equipos. Y si que tú tienes algún computador con macOS y quieres estar instalando App Store, nos anuncia también que el Mail plugin, que es necesario para que esté funcionando, ahora se puede estar actualizando de manera separada al server, es decir, que no tengo que estar descargando todo lo que es la aplicación de App Store para tenerlo actualizado, sino que tengo ya un botoncito allí para estar actualizando solamente el plugin. Sabemos que este complemento es necesario para que pueda estar instalando aplicaciones, así que es un paso que sin duda, tal como veíamos recién, va a ayudar allí en la productividad para que puedas hacer todo esto
mucho más sencillo y más rápido. Lo siguiente que también añadieron son las fuentes confiables, tal como muestran ellos acá. Directamente desde la aplicación de Armstrong tú puedes estar accediendo a varias aplicaciones de confianza. De hecho, estuvo compartiendo allí el mismo Riley, el que está liderando toda esta herramienta, que también están llegando notificaciones como lo podemos ver allí en la pantalla de bloqueo, y vemos que efectivamente es porque está corriendo allí las aplicaciones de confianza. Ahora, ellos aclararon que por ahora uno no puede tener cualquier fuente allí de confianza añadida, sino que con el tiempo se van a ir agregando, pero que tampoco hay que preocuparse porque uno puede presionar en el signo más dentro de la aplicación de Armstrong y así yo puedo estar instalando otra aplicación. Ahora, una de las fuentes que a mí me hace más ilusión es poder ver muy pronto a Uncover dentro de la misma aplicación de Armstrong. Ellos ya en el pasado han realizado algunas colaboraciones, así que no tengo ninguna duda que este jailbreak tan confiable también los vamos a estar viendo, bueno, cuando esté disponible. Ya no tengo que estar buscando la IPA para estarla bajando de la página de Uncover, sino que todo estaría allí directamente en Armstrong. Pero al menos las que se están viendo allí directamente desde la pantalla de Armstrong, podemos ver ahí a Flycast, al UTM y también a Dolphin iOS. Si no sabes cuál es esta en particular, también estuvieron realizando un anuncio allí en su cuenta de Twitter. Ellos también están relacionados obviamente con la gente de Armstrong y viene a ser otro emulador, uno que varias personas están allí prefiriendo por sobre otros, pero también ahí tenemos una nueva versión, la 3.2.0, que también está siendo agilizada con todo lo que es ALGIT. Así que sin duda esta versión 1.5 que ya se puede estar instalando al día de hoy trae bastantes mejoras para estarla ocupando sin lugar a dudas con la nueva versión de iOS 16. Ahora, la gente de Armstrong no se ha quedado quieta porque ya tienen una nueva beta que están probando allí con la gente en su Patreon, en la cual están solucionando varios errores que tienen allí algunas cuentas con Apple ID, si es que hay alguna con un doble factor de autenticación o si es que hay alguna que tenga algún carácter con mayúscula. Y también anunciaron una nueva versión beta de su emulador Delta, que también es preferido por varias personas. Estuvieron diciendo allí en su cuenta de Twitter que están optimizando toda la interfaz para ser utilizado en las tablets, en cualquier iPad, y que también han rediseñado las skins ahí para las consolas del NES, el SNES y también el DS. Así que si tienes un iPad y estás buscando también este rediseño, vas a poder estarlo disfrutando tal como lo puedes ver acá en pantalla. Ahora, si quieres estar probando esta última versión beta, lo puedes estar haciendo tal como lo indican ellos allí en su cuenta de Twitter, añadiéndote al Patreon con cualquiera de estos planes, aunque para acceder ahí, como podemos ver, a Delta y a Armstrong son simplemente con $3 al mes. Aunque ya con todo lo visto, sin duda vale la pena allí estar apoyando a Riley y a todos los desarrolladores que están detrás de esta tremenda herramienta. Y respecto al panorama del jailbreak allí en iOS 15 y con lo que va a pasar en iOS 16, no te vayas a perder esta conversación que tuvimos con suscriptores junto con Edwin y Ángel, y cualquier otra novedad que vaya a ocurrir en el mundo del jailbreak o con iOS 16, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Atento ya a los horarios que están acá en pantalla para que nos encontremos en vivo. Chao, chao.